Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero solo también es parte de tu historia, esto sin instrucciones. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado, nuestro podcast exclusivo de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos un invitado que para mí es especialísimo, Jonathan Grandas, colega, porque también es psicólogo. Tiene más de 11 años de experiencia, aunque ustedes lo ven así jovencito y churro. Tiene más de 11 años de experiencia en el área de la salud mental. Ha estado trabajando muchísimo de la mano con temas de procesos educativos. Hoy estamos transmitiendo acá desde Colombia porque es colombiano. Y además de eso, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece maravilloso y que es necesario seguir hablando, sobre todo en nuestro día a día, en nuestra cultura, en nuestras comunidades, que es ese tema de las personas profesionales que tienen alguna situación de discapacidad y cómo es esa entrada al tema laboral, qué tantos impedimentos hay en el tema laboral, porque sabemos que aún existen. Bueno, además de que Jonathan es especialista de la salud, también vive con una situación o una condición de discapacidad y esto va a ser maravilloso porque nos va a hablar desde su realidad, desde su ser, desde su sentir y a ustedes que también nos escuchan, que están pasando por esta situación, nos puede orientar un poquito en qué hacer. Jonathan, bienvenido a nuestro podcast el día de hoy. Catherine, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor para mí poder estar contigo en este espacio y poder hablar de este tema tan importante para tantas personas que viven en condición de discapacidad y que luchan día a día por ingresar a un mundo laboral que pareciera que no fue diseñado para ellos, sino que se adapta a medida que van entrando. Entonces, es un honor estar aquí ahora para hablar contigo sobre esto. Gracias. No, yo siento que lamentablemente, y digo lamentable porque siento que con esta tecnología y este cambio y cómo se ha transformado el mundo, es lamentable que tengamos que seguir hablando del tema de discapacidad dentro del ámbito laboral y que no sea algo que sea un proceso consciente para todos, ¿no? Pero pues vamos a aprovechar el espacio y vamos a enseñar un poco también de qué va ese tema de discapacidad, cuáles son los limitantes, pero también si hay personas que viven en una situación de discapacidad, cómo podemos superar, ¿no? Que yo siento Claro que que sí. tu historia de superación es maravillosa y nos va a Gracias. ayudar muchísimo. Ahí vamos, ahí vamos un poquito. Yo creo que la realidad del trabajo, la inclusión laboral para personas con discapacidad no es una realidad exclusiva de Colombia y ni siquiera a Ujú, nivel de Latinoamérica, es una realidad global. O sea, en total, Europa muchos países están luchando, muchas personas con discapacidad están luchando por ser incluidas efectivamente dentro del así mercado es. laboral y ser tenidas en cuenta más allá que como técnicos o como simples Ujú, operarios de cosas. Entonces, la realidad para un profesional desde la formación como tal en la ujú, universidad es muy diferente sí, a una realidad de una persona sin discapacidad, porque hay claro. varias cosas que hay que tener en cuenta desde el principio. Exacto. Es que yo siento, Jonathan, y corrígeme, pero ustedes van, o sea, llegamos a ese ámbito educativo y obviamente desde la academia todo se ve maravilloso y lógicamente no hay discriminación porque vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a tener el mismo conocimiento, pero siento que también los dejan ir quizás con una expectativa de vida de que todo va a ser, digamos que en una situación adecuada, ¿sí? Que es lo que debería pasar, pero cuando salen ustedes un poco más al ámbito laboral, si a nosotros, con ninguna situación física, digámoslo así, nos es sencillo, también ahí va de la mano a que esas empresas, no todas las empresas, están adecuadas para tener o para tener esa población de personas con discapacidad. ¿Cómo crees tú que está la situación cuando a ustedes les hablan desde la academia de lo que va a pasar cuando se gradúen a la realidad laboral?
Pues es que lo que pasa es que en la academia nos hablan siempre de lo rosita y lo bonito, Ujú, de lo que, del ideal de lo que debería ser un mundo laboral, con oportunidades para todos y todas ujú, y todes. Entonces, la idea es que más allá de lo bonito, la academia, lo que es colegio, lo que es universidad, lo que es posgrados, ¿vale? Doctorados, maestrías, siempre ujú. es una burbuja académica. Sí. Cuando tú sales a un mundo laboral, pues explota la burbuja y te enfrentas a lo que realmente es el mundo de conseguir trabajo. Ujú, Y es una realidad palpable que para cualquiera, no importa quién, no es tan fácil conseguir trabajo como le ujú, dijeron en la academia. Y, y por el solo hecho de, por ejemplo, en mi universidad te cuento, pues yo soy ujú. egresado de la Conrad. Sí. Yo me puse a mirar cuántas personas en silla de ruedas estábamos en psicología. En ese momento estábamos solamente dos. Wow. Y de los dos que estábamos, me gradué mucho antes yo y el otro se graduó mucho después. Wow. Entonces, de todos los estudiantes de psicología, solamente vimos dos con discapacidad física. Entonces, el solo hecho del acceso a la educación superior hace mucho más difícil que una persona con discapacidad pueda ingresar a un mundo laboral efectivo y bien preparado. Total. Entonces, las barreras no están solamente desde el mundo laboral, sino desde la formación y desde bien atrás. Desde antes, ¿no? Sí, Y sí, eso sin incluir que hay muchas personas que tienen esa limitante, que también es un tema un poco cultural, ¿no? Entonces, esta sí, persona si tiene una discapacidad, bien sea la discapacidad que sea, va a tener una limitante en, o sea, no es un buen profesional. Y es importante acá dejar asentado para todas las personas que nos escuchan, es que tener una situación de discapacidad no limita a la persona en su ejercicio profesional, en su ejercicio personal, incluso sus propias historias de vida, por lo menos en tu caso, Jonathan, te pudo haber enseñado mayor situación de resiliencia que hoy en día la puedes llevar también a la práctica de sí, salud mental y enseñar ese proceso de resiliencia en la educación desde tu propia realidad. O sea, no solamente desde los libros, desde qué es, sino ven cómo se enfrenta una situación compleja, cómo la superamos, cómo le ponemos la milla extra, cómo todos los días nos motivamos. Y eso es lo que siento que a veces la cultura no entiende, sino que se queda en la limitante y no es una limitante, es una oportunidad diferente, ¿sí? Es una correcto. situación diferente. Ahora, yo siento, y esto en algún momento lo conversábamos desde otra parte, con esos temas de inclusión, que algunas organizaciones hablan mucho desde la inclusión, somos empresas inclusivas, ¿no? Desde muchos ámbitos y se quedan solo en la palabra. Desde tu vivencia, Jonathan, ¿qué ha significado para ti ser un profesional con discapacidad en el mundo laboral al darte cuenta que esas empresas súper inclusivas quizás solamente es por un tema legal o por un Sí. tema de beneficios o cuando llegas quizás no te valoren tanto como profesional? ¿Cómo tú lo has vivido ahí? Mm, la mayoría de veces, no te voy a mentir, mi primera oportunidad laboral recién salidito de la universidad fue en un mercado muy competido. Ujú, Cuando uno no consigue trabajo como psicólogo, pues recurre a lo que sea mientras consigue. Mi primera oportunidad laboral fue en un call center en inglés. ujú. Y ese mundo de los call centers es otra cosa, es otro mundo, duré solamente un mes porque Wow. es otro nivel de exigencia en muchos aspectos y de explotación Sí. laboral que yo no había vivido antes. Y ellos contrataban a la gente con discapacidad por la cuota, porque como aquí en Colombia tenemos un Ujú. beneficio de que Sí, si tú contratas cierto número de gente con discapacidad como trabajadores, pues te rebajan impuestos, le total. dan preferencias a las empresas grandes. Y eso era una empresa grande, una empresa muy, muy grande de call centers teleperformance que todavía Sí, tiene presencia aquí en Colombia. Entonces era más por eso que por lo que pudieran aportar. Es que el ok. problema de la inclusión es que, no hay que confundir inclusión con, por ejemplo, que inclusión solamente es integrar en el espacio laboral a una persona con discapacidad. No, Ujú, inclusión laboral va mucho más allá de eso. Es que la persona total. se Ujú, sienta parte de un equipo a nivel laboral, sienta que aporta, sienta que hace sinergia con los del equipo, ujú. sienta que es tratada en igualdad de condiciones.
correcto. a pesar de que tiene algunas dificultades para hacer algunas cosas en igualdad de condiciones, sienta que es tenida Ujú, en cuenta. Eso es verdaderamente inclusión. Y en mi caso en particular, pues no sé ujú. cómo lo han vivido otras personas, siempre me ha tocado en el mundo laboral, los primeros meses son como de demostrar qué puedo hacer. Ya Sí. cuando la gente se da cuenta de lo que puedo hacer y lo que hago, ya empiezan a incluirme realmente más en el ámbito laboral y a tener Mm, más en cuenta más como un compañero de trabajo que como el compañero de trabajo con discapacidad. O sea, siempre está el sí. rótulo en, ay, Ujú, si cabe y si puede. O sea, todas esas sí. preguntas tiene uno que enfrentarse a eso, pero Ujú, hay estrategias para enfrentarse a eso que pueden resultar muy efectivas y es que yo siempre digo que si uno mira más allá de la discapacidad, ujú. si uno mismo se ve más allá de la discapacidad, la gente se le olvida que uno Correcto. tiene discapacidad. Claro, y Entonces es la esa mirada posibilidad tuya propia, porque tú lo acabas de decir, es que la sociedad puede pensar muchas cosas y eso puede ocurrir y las empresas pueden pensar un montón de cosas. Nosotros no las podemos, digamos que no podemos controlar todo el pensamiento, todas las palabras, todo el contexto que tenga cada persona, cada situación, pero sí podemos controlar el nuestro, que es justamente lo que tú decías, Jonathan. Y es cómo tú te ves, o sea, si tú te ves con una limitante o con una oportunidad, porque sí, eso es lo que va a marcar la diferencia en cómo también te vas a expresar hacia el otro. Y mira, por lo menos en tu caso, estudiar salud mental y llevar salud mental desde tu propio ser, es decir, no, esto no me va a limitar, o sea, que esté en una silla de ruedas no me hace menos persona que mi otro compañero o compañera. Tengo toda la habilidad y toda la capacidad, ¿no? pero créeme que lamentablemente, Caterina, la sociedad todavía tiene mucho pensamiento retrógrado en cuanto a discapacidad. Ujú, En mi caso tengo una enfermedad neurológica que no avanza, que no es progresiva, ujú. que es estática, pero la gente muchas veces, me ha pasado muchísimo, Sí, asocia enfermedad neurológica con discapacidad cognitiva. ujú, Lo amarra automático. Muchas veces me total. han tratado como si tuviera discapacidad cognitiva sin Ujú. preguntarme. Muchas veces cuando me ven en la silla me dan plata en Transmilenio, me ha Wow, pasado que solamente yendo en la silla me dan plata en Transmilenio, okey. o me dan yo llego Ujú, a veces con comida en mi casa y yo no me lo dieron en la calle porque me dieron en silla. O sea, la gente tiene un imaginario todavía en cuanto a la discapacidad muy, muy retrógrado y no se atreve a preguntar a la persona cómo es su discapacidad y cómo tratarla. Me ha pasado mucho en restaurantes también, ujú, cierto tipo de tratos, de miradas, de cuando voy a comer solo, ay, ¿estás solito? ¿Por qué estás solito? Y ese tipo ujú. de tono condescendiente, Sí, pero eso es algo que en lo que iremos avanzando poco a poco en la sociedad. Y una ujú, de las cosas que he notado de esa condescendencia en el mundo laboral es, por ejemplo, y eso sí se lo agradezco a mis jefes que han sí, tenido en la nivel laboral, es tender a exigirle menos a la persona por tener discapacidad. ujú, Entonces, tiene discapacidad, entonces le bajamos la exigencia. No, sí. en mi caso nunca fue así, nunca ha sido así. De Bien. hecho, me han exigido más o igual que una persona que no tiene discapacidad y eso Ujú, pues ha puesto a prueba mis límites en muchas ocasiones, pero, pero el nivel de exigencia, o sea, compasión no es ujú. sinónimo de minusvalía, o sea, que yo me Correcto. compadezca de tu discapacidad, que yo sea empático con tu condición, no Ujú, quiere decir que te menosprecio, o que vales menos, o que vas a ser menos capaz por tener discapacidad. Y muchas veces esa visión viene desde los mismos jefes. total. Y hay personas con discapacidad que la tienen metida Ujú, esa visión allí, que creen que por tener discapacidad se les va a exigir menos y eso no es cierto. O totalmente. se les va a dar ciertas prebendas y eso no es para Ujú. nada cierto. Es Claro. decir, sí, Es que siento que hay muchas cosas. Mira, ahí podemos deslastrar varios mitos, ¿no? Normalmente las personas escuchan el término, y creo que esto va mucho del término de es una persona con discapacidad. Automáticamente es una persona con minusvalía, es una persona que no se puede valer por sí solo, es una persona con limitaciones físicas, cognitivas, conductuales, ¿sí? De una. O sea, es lo primero que yo creo que socialmente se viene a la cabeza. Y es entender, primero, que hay muchísimos tipos de discapacidad y cada discapacidad tiene un reto, obviamente, para la persona que lleva esa condición, pero también no limita necesariamente a la persona, porque también es importante entender, o sea, pongamos un ejemplo, de personas con discapacidad visual.
pues no necesariamente es que no pueden ir a ningún lado, sino que lógicamente su cerebro se adapta, su condición se adapta, su actitud se adapta a su entorno y a poder manejarse desde su entorno. Sí. Es lo mismo cuando hablamos de ti en la silla de ruedas, entendiendo que sobre todo nuestro país, para los que no nos escuchan desde otros países, no tiene las condiciones estructurales adecuadas para No, tener personas con discapacidad física, y es ¿no? que el problema es que aquí en Colombia y en toda Latinoamérica muchas Ujú, veces y en partes de Europa aún piensan así, ujú. piensan a posteriori, Claro. o sea, no piensan a priori en Ujú. las personas con discapacidad antes de hacer cualquier cosa, sino piensan a posteriori. Y, Total. por ejemplo, mi primera experiencia laboral real fue mi práctica clínica en el centro de Sí. psicología y esa experiencia le sirvió al centro de psicología para adaptar todo Ujú, el espacio ujú. para una persona con discapacidad que venía a hacer prácticas allí, que era yo. Y eso Claro, le sirvió al otro que venía detrás mío para que cuando ya él fuera a prácticas estuviera adaptado. O sea, no exacto. pensaron en eso, sino hasta Antes. cuando les tocó y me tocó decirles muchas cosas de cómo hacerlo, pero bueno, ese es el espacio. Pero lo que hay que mirar allí es que todavía la sociedad define el término discapacidad por el lado de lo que no puede hacer. Ujú. Y la Claro. clave aquí es Y tú que lo decías, mm, si me ven en el Transmilenio, pues me dan plata, me sí, dan comida, asumen que tengo una deficiencia cognitiva, ¿sí? sí, Un deterioro, y es, siempre pienso en lo negativo, no pienso en el valor que tiene esa persona, porque todos tenemos un valor maravilloso y en la habilidad y la capacidad que tienen. Y yo siento que lo que tú decías, el jefe que pongámosle menos carga, porque, ay, pobrecito, porque hay que pesar, lo ay, que si está puede haciendo es cumplir un daño, horario, ¿no? si puede, o sea, yo también tuve la oportunidad de asesorar a RECA, no sé si conoces Ujú. RECA, que se llama Red de Empleo Sí. con Apoyo, que le busca trabajo, igual que Vesbaris, a personas con Ujú. discapacidad cognitiva. Correcto. Entonces teníamos el reto de educar a los jefes, a los que iban a ser los jefes de esas personas para Sí, decirles, mire, aunque tiene discapacidad cognitiva, puede seguir instrucciones, puede seguir bueno, órdenes, o sea, tú tienes que exigirle igual, porque si exacto, no, no te va a dar, él va a ser claro, perezoso y si tú le exiges menos, pues chévere por él, pero exacto. exígele igual, entonces es eso. Y Es, además que les sí. limita la posibilidad a ustedes de brillar porque les quita esa posibilidad. En cambio, si a ti te ponen lo que tú decías, mis jefes me han exigido, entonces te han dado a ti la posibilidad de decir, venga, yo puedo con esto y con más. Yo ahora voy a ser mejor, yo ahora la voy a dar toda, ahora yo voy a hacer tal cosa, ¿sí? O sea, te pones mucho más en pro de la meta que quedarte allí de brazos cruzados porque pues también a largo plazo lo que a uno le sigan diciendo y diciendo y diciendo sin querer se lo cree, ¿no? Sí, no, eso machaca mucho en lo que uno piensa de sí mismo, Ujú. porque no es solamente el hecho de en el trabajo que tú enfrentas cierto tipo de discriminación. Así, así, así la gente lo quiere encubrir Ujú. todavía. En muchos aspectos del mundo laboral hay discriminación para las personas con discapacidad. Totalmente. Desde el hecho de coger el transporte, Ujú. yo uso plataformas, yo soy usuario asiduo de plataformas de transporte porque así me transporto a mi trabajo. Muchas veces me ven la silla y me cancelan la carrera, me dicen que no llevan la Ah, silla. Entonces, día a día me tengo que enfrentar a como esas barreras para poder ujú. siquiera llegar a mi trabajo. O sea, Claro. a mí no me tocan las filas pero sí me tocan otro tipo de cosas que también pueden ser Ujú. duras y el gasto en transporte también es bien fuerte por tener discapacidad, porque no puedo hacer cosas que una persona puede montarse en un bus súper fácil, una persona que camina y no le importa ir apretujada, pero Ujú. uno con silla ya no puede hacer esas cosas. Entonces, son Claro. realidades diferentes. Ujú. Total. Sí. Y mira que justo eso te iba a preguntar, quería que nos contaras, porque esas realidades que son diferentes, porque cada uno, y eso es normal, ¿no? Cada persona vive su realidad y en su cabeza o para su cabeza es la única persona que lo está viviendo, la única persona que lo está sintiendo y se va a acabar el mundo, pero también entender que hay otras realidades que también son muy valiosas y es importante entender para decir, wow.
no soy la única persona que lo vive así, no soy la única persona que lo siente así. Cuando nosotros hablamos de qué te ha enseñado a ti esa discapacidad con relación a tu fuerza interior, a tu propósito, a tu paciencia, ¿qué has aprendido tú, Jonathan, en estos montones Ah, de años? s- eh, pues cuando yo era adolescente, yo no me percataba de lo que no podía hacer, Ujú, tanto como cuando fui más adulto. sí, Pero después hubo cosas que pusieron a prueba mi resistencia y mi resiliencia personal en cuanto a las realidades propias de una persona con mi discapacidad. ujú, Pasar por médicos, pasar por cirugías múltiples cuando eras niño. sí, Entonces eso es una realidad muy, muy fuerte que no debería pasar por un niño por eso, pero pues es propio, pero yo creo que si yo no hubiera nacido con esta discapacidad, yo hubiera sido una persona totalmente diferente a lo que soy. Y ujú, eso me lo dicen muchas personas que conozco, porque me ha enseñado que si tú no haces las cosas, nadie las va a hacer por ti y esa es la mejor forma de tratarte. claro. O sea, porque si las hacen por ti, te ponen en una zona de confort. Y Ujú, cuando te enfrentes a un mundo real laboral, ahí no hay quien haga las cosas por ti, tienes que hacerlas total. tú. Entonces eso enseña mucha fuerza, mucha paciencia, en Ujú, muchos aspectos, muchísima paciencia, porque es día a día enfrentar discriminación, enfrentar prejuicios, enfrentar que la ciudad realmente no está adaptada para ti, sí. sino que ahí miras con lo que te toca Ujú, literalmente. En mi trabajo actual, cuando llegué, tuvieron que cambiar la oficina que me iban a asignar porque no me querían recibir porque mi oficina era muy pequeña y que no cabía con la silla. wow. Tuve que hacerles cambiar la oficina para que me dieran Sí. otra más grande para que me pudieran permitir trabajar. O sea, tienes Ujú, que luchar todavía con todos esos prejuicios que van con respecto a cómo va a desarrollar su trabajo una persona en silla de ruedas. ¿Qué va a ujú, hacer? ¿Cómo va a llegar? total. Sí. Entonces, Y yo siento justo eso, o sea, me quitaste ahí el preview, pero me encanta lo que acabas de decir, porque siento que a veces las personas creen que por poner una rampa en donde en una empresa o por poner el ascensor, ya lo solucionamos todo, ya lo solventamos todo y ya estamos adecuados. Y yo siento que va mucho más allá y va mucho de lo que acabas de contarnos mm, de la oficina. Y yo quiero que nos expliques cuáles son los factores que tú consideras, Jonathan, que son los más importantes para un entorno laboral adecuado, realmente adecuado, que va mucho más allá de la famosa rampa, de la famosa ascensor. sí. O sea, yo creería que, pues te puedo decir en mi caso que estoy en silla de ruedas, Ujú, hay muchos factores que la gente da por sentado porque no va en silla. O sea, sí, es eh, mm, el espacio que tú ocupas en un lugar es mucho más amplio, más grande que ujú, el espacio que ocupa una persona de a pie. total. Por lo tanto, todo tu entorno tiene que caber mínimo en ese espacio. Ujú, En los pasillos, todo y todo donde tú te desenvuelves tiene que ser fácil para ti ir a esos espacios sin ujú, ningún problema. Eso es parte de la inclusión. Otra parte que es ah, importantísima y que he visto que muchos ámbitos, tanto laborales como comerciales, la dejan de lado, ujú, es un baño para discapacitados adecuado. Dios mío. Yo voy muchísimo a centros comerciales, mucho a otros entornos laborales y ujú, me doy cuenta que muchos de esos entornos realmente no tienen un baño que pueda utilizar una persona con discapacidad de manera adecuada. Y eso ujú, es básico, porque entonces uno tiene que darse toda una vuelta interesantísima o subir un piso o dos pisos para ir al baño, porque los baños no están realmente adecuados. Entonces, es pensar un ejercicio interesante que hicimos una vez con estudiantes de una de una materia de arquitectura de la Javeriana, sí, que se llama Maxi Válidos, fue conseguirnos 30 sillas de ruedas ujú. y diseño industrial, 30 sillas de ruedas y montarlos a ellos en Wow, las sillas de ruedas. ok. Háganlo. Mire las barreras de acceso por la séptima, súbase a un bus. Y ahí Ujú, se dieron cuenta de verdad cómo es la inclusión, que la inclusión no es bonita en papel. Hasta que tú no vives la experiencia,
Ujú, No puedes hablar realmente de cómo incluirlo porque no lo entiendes en sí. total. Mucha gente cuando ve esas barreras que todavía están se frustra y Ujú, dice que no puede trabajar porque es que el mundo no está adecuado para él. Pero el problema es que hay que abrir espacios. claro. Sí, entonces Y, el y problema, lo que tú sí, decías, hay que ser también pioneros. sí, Quizás la organización no lo pensó, nunca lo habían tenido, pero si se da la posibilidad, lo que tú hablabas en tus prácticas, tuvieron la oportunidad de decir, ven, sí, te vamos a recibir. No sabemos cómo hacer esto. Jonathan, ayúdanos. Entonces es ahí donde uno, desde su experiencia, dice, bueno, venga, es que hay que sí, hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? y- Siento que también sí. es dar esa posibilidad, ¿no? Que No, y pues, lo bonito fue que después de años, de unos 2, 3 años después de que yo salí de la universidad, me mandaron foto de la otra persona con discapacidad que venía detrás mío en primer semestre haciendo prácticas en el mismo espacio. Y yo, ¿sí ven? wow, ¿Sí ven que vale la sí, pena. sí se pudo? Entonces Claro. es hacer eso, no es hacer la inclusión laboral como algo que toque hacer, Ujú, es algo que se dé de manera orgánica. sí. Es decir, es decir, la discapacidad es una condición como cualquier otra. Entonces, Ujú, como mi sitio laboral tiene que estar adaptado para una diversidad de condiciones de las personas que vayan a llegar, ¿sí? total. Entonces no es solamente la discapacidad, ay, llegó uno con discapacidad, tocó, ahora qué Sí, vamos a hacer. Sí. No, va a llegar en algún momento, entonces, ¿qué hacemos claro. para prepararnos? Es más, sin ir Entonces, muy lejos, sí, ¿qué pasaría si el colaborador que no tiene discapacidad tiene un accidente y no puede andar en muletas, sino que tiene que utilizar una silla de ruedas por un mes? ¿Qué van a hacer con ese colaborador, por ejemplo, que ya ha trabajado ahí 3, 4 años, que es una situación aislada, pero que puede pasar? Entonces yo siento entonces, que partir desde ahí, ¿no? y muchas veces las empresas, cuando pasan ese tipo de cosas, en mi caso no, porque yo he tenido la discapacidad de nacimiento, entonces Sí. siempre he tenido sillas, pero cuando pasan accidentes fortuitos que lo dejan con discapacidad por lo menos temporal o incapacidad Ujú, temporal, hacen que la persona se sienta como una carga para el sitio de trabajo y total, eso no debería ser así, porque la persona no totalmente. tuvo la culpa de quedar en esa condición. Entonces, Claro. la idea es facilitarle la vida y no complicársela más de lo que de lo que ya la tiene. Entonces, ese Así. es un cambio de paradigma desde la visión de arriba Ujú, hacia abajo, más que de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo que tiene que venir el cambio de paradigma. Desde las mismas relaciones con los pares, porque eso también es otra cosa. La sí. inclusión también va con relaciones con pares que no tienen discapacidad. ¿Cómo Ujú, tú te relacionas con ellos? ¿Qué eres capaz de hacer con ellos para socializar, para fraternizar? ¿Y qué es lo que te limita realmente? Entonces, ujú. Y ahí uno también va es incluyendo. entender, siento yo, que abrirle la puerta, porque muchas personas como no han tenido una cultura, ¿sí? Adecuada, porque efectivamente no tienen a un compañero o una compañera constantemente que tenga una situación de discapacidad. Y eso es invitar a la población también en que si usted desconoce, si usted le da miedo, usted no sabe cómo tratarlo, pues pregúntele, pregúntele, hola, hola Jonathan, ¿cómo estás? Oye, nosotros vamos a ir a jugar fútbol. Yo por saber y entender voy a decir, pues Jonathan posiblemente no juegue fútbol, No, yo sí pero yo le juego puedo fútbol llegar de a decir, arquero. O exactamente, yo le sea, puedo yo llegar juego a de decir, arquero y oye, yo en los colegios tuve un equipo con los profes y yo era el arquero de ese equipo. exacto, Y yo me pero, los veía jugar fútbol. Entonces, exacto, la ¿ves? gente no se da cuenta si no pregunta. Claro, mira esa condicional. Bueno, voy a jugar fútbol. No, no le digan a Jonathan porque Jonathan no juega fútbol. Es sencilla. No, 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 espera. Jonathan, vamos a jugar fútbol. Yo me ¿Tiene imagino que tú envidia? no juegas, o sí. Sí, Jonathan va a decir, sí. yo sí. Hágale. Exacto. Entonces, y eso también les enseñó, por ejemplo, a mis estudiantes, oiga, el profesor juega de arquero y con la silla y se baja de la silla y tapa las pelotas, yo no sabía que podía hacer eso. Y pusimos reglas especiales en los partidos que yo jugaba para que no me la pusieran por encima porque siempre metían gol. Sí, Entonces, eso también les enseña cómo es realmente la inclusión a los adolescentes y cómo incluir a una persona con discapacidad dentro de su salón de clases propio, ahora que todo este tema de inclusión educativa también está de moda para los estudiantes con discapacidad así aquí en es. Colombia. Y es ir Entonces, más allá, o sea, si tú no conoces el contexto, si tú no sabes porque nunca lo has vivido, pues pregúntale. Siento que pecas menos por preguntarle y decirle, oye, Jonathan, vamos a ir a bailar, ¿quieres ir? De repente Jonathan diga, me encanta bailar en mi silla porque me apasiona la yo música. bailo.
O lo Jonathan vale en mi Brett. silla también. Entonces, si la gente no pregunta, no va a saber muchas cosas. Exacto. O de repente tú puedes decir, no, a mí no me gusta tanto bailar, pero yo voy y los acompaño y disfruto con Sí. ustedes y echo un chiste. También puede pasar. Muchas veces la propia gente con discapacidad es la que se aísla del entorno, no es al contrario, Total. porque piensa que no pueden hacer muchas cosas. Ujú. Y he tenido compañeros que cuando les hacen ese tipo de preguntas se enojan, en vez de responder Wow. con apertura y con Sí. educación, se enojan porque piensan que los están discriminando per se. Y no, es que Ujú. la sociedad no está adecuada, no está educada en Claro. esto y hay que educarla. Entonces toca tener paciencia. Exacto. Sí, Entonces, total. también es esa visión. Pues mira, Jonathan, que hemos hablado mucho del tema no solamente social, sino el tema de inclusión. Y yo creo que es muy interesante aprovechar estos espacios, ¿no? Para darle un mensaje a esos líderes o a esas empresas que aún hoy en día tienen muchísimo temor a contratar a una persona con discapacidad porque desconocen cómo tratarla, porque sus instalaciones no están adecuadas, por ese mismo miedo de yo qué voy a hacer con esta persona, cuáles son sus limitantes, que sabemos que eso es muy relativo. ¿Qué les podemos decir a ellos para que entiendan la importancia de estos procesos de inclusión adecuados? Ok, es un poco en línea lo que te decía hace unos momentos, que desde la parte de los jefes hay que tener un cambio de paradigma en cuanto a cómo abordan la discapacidad en sí en general, ¿sí? Sí. Que no lo miren, punto uno, es que no lo miren desde discapacidad, desde lo que no puede hacer, sino que le volteen la torta y digan qué puede hacer. Ujú, Sabemos que no puede caminar, sabemos que no puede ver, sabemos que no puede, que anda con bastón, pero ¿qué puede hacer? ¿Para qué es bueno? Y desde 2020 para acá con ujú. pandemia se vio la importancia de un Sí. tipo de habilidades que no se le daba tanta importancia antes, que se llaman Ujú. las habilidades suaves en los Sí. trabajos, en los mundos laborales. Ujú, Y se les da mucho más importancia a las habilidades duras, que era lo que uno aprendía en academia. ujú, Pero ahora se ve que en muchos entornos laborales, el éxito tiene que ver con habilidades suaves, con trabajo en equipo, con resiliencia, con trabajo bajo presión, que ahora ya no se llama así, ujú, pero muchas habilidades y esas habilidades no dependen de la discapacidad. ujú. O sea, Total. cualquier persona puede tener esas habilidades. Las otras se le enseñan, no hay problema. Ujú. Sea, con el punto de vista de jefe, lo que tú no tengas te lo enseño, pero lo que tú ya tienes no te lo puedo enseñar. O sea, hay cosas que Así no se es. pueden enseñar y eso no depende de la discapacidad. Y Ujú. otra cosa, deja que la persona con discapacidad te enseñe qué necesita. Pregúntale, Sí, ¿sí? tal cual. O sea, por, por norma sabemos que tienen que haber ciertas normativas en los edificios, Ujú, en lo laboral, pero pregúntale qué necesita, qué puede hacer, ujú, qué no puede hacer. Está bien que te cierre la puerta, está bien que te abra la puerta. ujú. Pregunta todo y no dejes de vivir la experiencia por miedo, porque son muchos más los momentos enriquecedores de contratar personas con discapacidad que los momentos que pueden ser un poco retadores. Y para los Así momentos es. retadores, muy seguramente vas a tener ayuda y colaboración. Ujú. Entonces, que se animen y den el salto y dejen el miedo. Yo siento que tú lo acabas de decir mejor que nadie y es dejen el miedo. Lo que no conocemos nos da miedo. Lo que no sabemos o es nuestra primera vez nos da miedo. Es aprender a salir de la zona de confort, entender que estas personas que viven con una condición de discapacidad tienen muchísimas habilidades, capacidades, potencialidades que usted es el que no está permitiendo que se las muestre. Entonces es como, ven, seamos un poco coherentes también cuando hablamos de inclusión. Inclusión va más allá que la palabra. Y eso es lo que tú acabas de decir, preguntar qué necesita, qué le hace falta, en qué le ayudamos, cómo le podemos colaborar, pensar, inclusive cuando hablamos de clima organizacional, pensar en actividades que fortalezcan esa engagement del equipo, que puedan ser actividades inclusivas, Y, que puedan ser actividades que marquen la diferencia, ¿no? y de, También para todos. sí, de hecho, en ese punto acabas de abordar un punto muy importante, Catherine, y es que todas las empresas tienen que tener un COPAST.
Ujú, y un plan de bienestar para los trabajadores dentro de ese COPAST. así es. Es importante que en ese COPAST también se incluya el bienestar de las personas con discapacidad, Ujú, tal cuyas cual. necesidades son diferentes a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Ujú, así Pero es es. importante también incluir actividades en conjunto Ujú, para que correcto. los colaboradores, los otros compañeros puedan aprender a interactuar con esas personas fuera de un ambiente laboral, que también es importante. Total. Entonces, A mí también me parece valioso porque tú tienes una resiliencia, una fuerza, un carisma maravilloso que le podamos decir a esas personas que también viven una situación, no solamente de discapacidad, hablemos de una situación difícil, una situación que los pone a superar sus límites, una situación que los saca de su zona de confort, una situación que les moviliza o que ellos asumen que es una situación que los limita. ¿Qué técnicas le podríamos decir que a ti te hayan servido para reconocerte, para fortalecer tu ser y para decir, venga, esto no me va a quedar grande, esta situación no me va ah, a quedar grande, tengo más? yo creería que los miedos más grandes y los monstruos más grandes y los demonios más grandes que uno tiene que enfrentar como persona con discapacidad nunca están afuera, Mm, siempre están primero dentro de uno. O sea, si uno se así es. atreve a enfrentar los propios miedos que uno tiene por muchas cosas que ha tenido que vivir con discapacidad, Ujú. porque es inevitable, porque están Sí. allí, eh, todo lo demás va a ser mucho más fácil si tú enfrentas tus miedos empezando, ¿sí? Muchas veces yo crecí con esa actitud errónea de que como soy psicólogo, entonces yo sé cómo Ujú. enfrentar mis propios demonios. Eso no es Sí. tan cierto, porque muchas veces uno por ser psicólogo antes se paraliza más porque Sí, analiza mucho más las cosas de que le están pasando a uno. total. Entonces, cuando tú no puedes enfrentar tus demonios, está bien buscar ayuda. No tienes que Ujú. ser autosuficiente en todo. Todos Total. necesitamos ayuda alguna vez. El mundo laboral de personas con discapacidad, personas sin discapacidad, no es Ujú. fácil. Ujú. O sea, el que te diga que es fácil y que puedes hacer todo lo que sueñas y que te va a ir súper bien, no te está diciendo toda la verdad. Ujú. Eh, entonces, hay que prepararse para los retos, pero prepararse bien, ¿sí? Sí. Si tú asumes las cosas como un reto más que como un obstáculo, Ujú. va a ser mucho más fácil asumirlo. Así Y si es. tú tienes una red de apoyo adecuada, también va a ser muchísimo más fácil asumir los retos, Ujú. porque eso es importantísimo. Porque en mi caso es mi familia, mi pareja también, que me ayudó a asumir los retos, pero si no los tuviera ellos, no sé cómo asumiría los retos que he tenido que asumir en la vida laboral. Ujú. Porque hay cosas retadoras, pero se ha sabido salir adelante. Y es que una cosa que también me ha ayudado es entender que cualquier reto que sea es temporal. No vas, hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso en el mundo laboral es completamente cierto. Siempre tienes Ujú. opciones, siempre hay opciones para Correcto. salir de un problema en un mundo laboral. Entonces, todo el mundo tenemos problemas sin tener Ujú. discapacidad. De hecho, una de las discapacidades más incapacitantes, valga la redundancia, es una que no se ve y se llama la discapacidad psicosocial. Ujú. Y esa no se Así ve. es. Esa no se ve a simple vista, pero Ujú. es igual o más incapacitante que una discapacidad como de silla de ruedas. Entonces, hay otro tipo de realidades y hay que otro tipo de retos. Cada realidad tiene su reto y hay que saber asumirlo de la mejor manera. Pues Jonathan, yo no quiero dejar pasar esta conversación que me parece maravillosa, que me encantó, que me parece apasionante hablar contigo, sin que podamos cerrar diciéndole algo a esas personas que el día de hoy están empezando su carrera laboral o empezando su carrera educativa y tienen una situación de discapacidad. ¿Cuál sería el mejor mensaje que tú les puedes dar eh, enfrentándose a estos dos nuevos mundos, no? Mm, yo creo que mejor mensaje que les puedo dar es el siguiente: no se rindan. O Ujú. sea, sé que es difícil, sé que es difícil, sé que es complicado, sé que hay que enfrentarse a muchas cosas que no se han enfrentado antes, muchas veces hasta la gran ciudad misma es Sí. un reto porque muchas de estas personas vienen de pueblos pequeños,
En mi caso, Ujú, vine de un pueblo pequeño, enfrentarme a una mole como Bogotá, ujú. pero muchas veces la ciudad les va a dar más independencia de la que tenían en el pueblo. Entonces, si Total. ustedes no se rinden, si ustedes perseveran y van viviendo un día a la vez, un reto Ujú. chiquito a la vez, muy seguramente el premio va a ser muy grande ya cuando estén en su día laboral. Cada contexto tiene su reto, pero Ujú. vívanlo un día a la vez y acuérdense que el mayor amor que pueden tener es el amor que tienen por ustedes mismos, y la mayor resiliencia realmente viene desde ahí. Entonces, no hay reto que le quede grande a alguien que se ama a sí mismo y a alguien que cree que puede hacerlo. Así es, me encanta. Yo creo que con esa reflexión maravillosa, nunca mejor dicho, un excelente cierre de capítulo. Y para ustedes que hoy se conectaron con nosotros, recuerden, o sea, muchas veces los límites solo están en nuestra cabeza, hay que saltar, hay que intentarlo, hay que creérselo también en que sí podemos, en que sí nos podemos transformar. A ti, Jonathan, muchísimas gracias por haber compartido no solo tu historia, tu conocimiento, tu resiliencia, y pues a las personas que en este momento están pasando por una situación complicada, no se preocupen. Ustedes van a tener las redes de Jonathan si quieren conversar con Jonathan, hablarle, preguntarle algún tips. Oye, ¿yo qué hago? O soy una empresa. Oye, me gustaría tener a alguien como tú, me gustaría hablar contigo. Van a tener las redes de Jonathan. Y por nuestra parte, todo el equipo de Sin Instrucciones, si ustedes necesiten, recuerden, acá vamos a estar acompañando esa salud mental que todos deberíamos tener porque es parte de nuestro bienestar y que nos ayuda a seguir hacia adelante y salir de esa zona de confort, ¿no, Jonathan? Claramente, muchas gracias por la invitación y fue un placer estar con ustedes y poder ayudarles un poquitito con mi experiencia. A ti, nos encantó. Así que este es otro capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sin instrucciones, y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.